¿Qué son las burbujas financieras? Una burbuja financiera es una situación en la que los precios de los activos, como las acciones, bienes raíces o criptomonedas, suben a niveles muy por encima de su valor real o intrínseco. Estas burbujas suelen terminar con una caída abrupta de los precios. Etapas de una burbuja financiera. Primera, despliegue. Una innovación, cambio o evento significativo llama la atención de los inversores. Puede ser una nueva tecnología, una política económica o una baja en las tasas de interés. Esto hace que los inversores crean que los activos relacionados tendrán un crecimiento futuro excepcional. Segunda, boom. El optimismo se expande y más inversores empiezan a comprar los activos, elevando sus precios. La cobertura mediática y las historias de éxito atraen a aún más personas. La demanda supera a la oferta, lo que hace que los precios sigan subiendo. Tercera, euforia. En esta etapa, el entusiasmo llega a su punto máximo. La gente compra con la esperanza de que los precios seguirán subiendo indefinidamente. Las valoraciones se desconectan totalmente de la realidad. Muchos inversores compran por miedo a perderse la oportunidad, el tan conocido FOMO o Fear of Missing Out. Cuarta, toma de ganancias. Algunos inversores empiezan a vender sus activos para asegurar las ganancias obtenidas. Esto causa una desaceleración en el aumento de los precios. Los inversores más astutos reconocen que los precios son insostenibles. Quinta, pánico. Cuando la burbuja estalla, los precios caen rápidamente. Los inversores entran en pánico y comienzan a vender en masa, lo que provoca una caída aún más rápida de los precios. La falta de compradores hace que los precios bajen mucho más de lo que subieron. Las principales causas comunes de las burbujas financieras son exceso de liquidez, innovaciones y cambios tecnológicos disruptivos, comportamiento de masas, información asimétrica o regulación inadecuada. Principales burbujas de la historia. Tulipomanía. La fiebre de los tulipanes tuvo lugar en los Países Bajos, donde llegó un momento en el que un solo bulbo de tulipán costaba más que una casa. Increíble, pero cierto. En el siglo XVII, los tulipanes llegaron a Europa desde el Imperio Otomano y rápidamente se convirtieron en un símbolo de estatus en los Países Bajos. La gente empezó a volverse loca por ellos. Pero esto no era solo una moda, era una fiebre total. Entre 1634 y 1637, la demanda de bulbos de tulipán se disparó. Todos querían tener uno, y los precios comenzaron a subir de manera vertiginosa. Un solo bulbo podía costar más de 10 veces el salario anual de un artesano. Se crearon contratos futuros para vender tulipanes que aún no habían sido plantados, y la gente comenzó a especular con los precios futuros de los bulbos. Era una verdadera locura. Las ventas se hacían en tabernas, y los bulbos se intercambiaban como si fueran objetos de lujo. Pero como toda burbuja, esto no podía durar para siempre. En febrero de 1637, los precios alcanzaron su punto máximo y luego comenzaron a caer. La gente empezó a entrar en pánico y vendieron sus bulbos a cualquier precio. La burbuja estalló, dejando a muchos en la ruina. La burbuja de los mares del sur en 1720. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hasta el gran Isaac Newton perdió una fortuna en la bolsa? Pues sigue viendo. A principios del siglo XVIII, la South Sea Company prometía enormes beneficios de sus operaciones comerciales en América del Sur. La empresa obtuvo derechos comerciales exclusivos, y la gente se emocionó con la idea de obtener grandes riquezas. Las acciones de la South Sea Company comenzaron a subir rápidamente a medida que más y más personas invertían en la empresa, esperando obtener ganancias enormes. Incluso personas famosas como Isaac Newton invirtieron en ella. La euforia por las acciones de la compañía hizo que los precios se dispararan. La gente empezó a comprar acciones no solo con sus ahorros, sino también pidiendo préstamos, esperando que los precios siguieran subiendo. Pero en el verano de 1720, la burbuja empezó a desinflarse. La realidad golpeó. Los beneficios comerciales prometidos no eran tan grandes como se esperaba. La confianza se derrumbó y la gente comenzó a vender en masa. Las acciones se desplomaron y muchos perdieron fortunas, incluyendo a Newton, quien llegó a decir en estos tiempos: "Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las multitudes". La burbuja de los ferrocarriles británicos, 1840. ¿Cómo una revolución tecnológica llevó a una de las mayores burbujas financieras de la historia? Acompáñenos en este viaje. En la década de 1830 y 1840, el Reino Unido vivió una verdadera fiebre ferroviaria. Los ferrocarriles eran una tecnología nueva y emocionante que prometía transformar el transporte y la economía.
Las empresas ferroviarias comenzaron a proliferar y a emitir acciones. La gente se volvió loca por estas acciones, creyendo que cada nueva línea ferroviaria sería un éxito seguro. Inversores de todas partes compraban acciones, y los precios subían como la espuma. La especulación era tal que incluso las empresas con planes dudosos o sin experiencia conseguían financiación. El gobierno británico, en un intento de regular, aprobó la Ley de Ferrocarriles de 1844, lo que provocó una mayor euforia, ya que muchos interpretaron la ley como un respaldo oficial al auge ferroviario. Pero pronto, la realidad golpeó. Muchos proyectos eran inviables y las compañías comenzaron a quebrar. La construcción desmedida y la falta de rentabilidad llevaron a un colapso. La burbuja estalló a finales de la década de 1840, dejando a muchos inversores en la ruina. La burbuja de la Bolsa de Valores de 1929, la Gran Depresión, uno de los colapsos financieros más famosos de la historia, el crack de la Bolsa de 1929, que marcó el inicio de la Gran Depresión. En los años 20, Estados Unidos vivía una época de prosperidad y optimismo. La Bolsa de Valores estaba en auge, y la gente creía que los precios de las acciones solo podían subir. Todos querían participar en el mercado, desde inversores experimentados hasta ciudadanos comunes. Las acciones se compraban a crédito a través de la práctica del margen, donde los inversores solo necesitaban pagar una fracción del precio total de las acciones. Esta facilidad para adquirir acciones infló los precios a niveles insostenibles. En octubre de 1929, la realidad comenzó a emerger. El 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, el mercado se desplomó. Pánico se apoderó de los inversores, quienes comenzaron a vender en masa. El Lunes Negro y el Martes Negro siguieron con caídas aún más drásticas. El colapso de la bolsa de valores provocó una cadena de quiebras bancarias, pérdida de ahorros y una reducción drástica en el consumo y la inversión. Esto llevó a una larga y devastadora Gran Depresión, que afectó a millones de personas en todo el mundo. La burbuja del Nikkei. Durante los años 80, Japón vivió un auge económico espectacular. La innovación tecnológica y el éxito en las exportaciones hicieron que la economía creciera rápidamente. Los precios de las acciones y los bienes raíces se dispararon. El índice bursátil Nikkei subió de manera impresionante. Todos querían invertir en el mercado japonés y la especulación se disparó. Los precios de las propiedades en Tokio llegaron a ser más altos que en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, en 1989, el Banco de Japón subió las tasas de interés para frenar la inflación y el sobrecalentamiento del mercado. Esto marcó el comienzo del fin. Los precios de las acciones y los bienes raíces comenzaron a caer. 2 años más tarde, la burbuja había estallado por completo. El colapso del mercado llevó a una larga recesión económica conocida como la década perdida. Japón sufrió años de estancamiento económico y los precios de las propiedades y las acciones no se recuperaron durante décadas. Laburbuja.com. Laburbuja.com es una de las burbujas más famosas de la era moderna. Cómo la fiebre por las empresas de Internet llevó a un colapso masivo en el mercado de valores. A mediados de los años 90, Internet se estaba convirtiendo en una tecnología revolucionaria. Las empresas relacionadas con la web comenzaron a surgir y a captar la atención de los inversores. La promesa de enormes beneficios futuros llevó a una avalancha de inversiones. El precio de las acciones de estas empresas se disparó, y aunque muchas no tenían ingresos ni planes de negocio sólidos, eso no detuvo la euforia masiva. Los inversores compraban acciones esperando que sus valores siguieran subiendo. A finales de 1999 y principios de 2000, el Nasdaq, el índice tecnológico, alcanzó niveles récord. Pero pronto, la realidad se hizo evidente. Muchas de estas empresas no podían cumplir con las expectativas. En marzo de 2000, la burbuja comenzó a desinflarse. Las acciones de las .com cayeron drásticamente y muchas empresas quebraron. Los inversores perdieron miles de millones de dólares y el mercado tardó años en recuperarse completamente. La burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y la subprime. Hoy vamos a hablar de la burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis financiera mundial de 2008. ¿Cómo la fiebre por la vivienda llevó a uno de los mayores colapsos financieros de la historia reciente? Durante los primeros años del siglo XXI, los precios de las viviendas en Estados Unidos comenzaron a subir rápidamente. Los bajos tipos de interés y los préstamos hipotecarios fáciles alimentaron una fiebre por la compra de viviendas.
La gente creía que los precios seguirían subiendo indefinidamente. Los bancos y las instituciones financieras ofrecían hipotecas de alto riesgo, subprime, a personas con perfiles crediticios dudosos. Estas hipotecas se empaquetaban y vendían como valores respaldados por hipotecas, lo que hacía que el riesgo se dispersara por todo el sistema financiero. En 2007, la burbuja comenzó a desinflarse. Los precios de las viviendas dejaron de subir y comenzaron a caer. Los propietarios con hipotecas de alto riesgo no pudieron pagar sus préstamos, y las ejecuciones hipotecarias se dispararon. Esto provocó una crisis de confianza en los valores respaldados por hipotecas. El colapso del mercado inmobiliario llevó a una crisis financiera global en 2008. Grandes instituciones financieras quebraron y los mercados bursátiles se desplomaron. La crisis llevó a una recesión global y a millones de personas perdiendo sus hogares y empleos. Es crucial investigar y comprender en qué se está invirtiendo antes de dejarse llevar por el entusiasmo del mercado. Si disfrutaron de esta historia, no olviden darle a like y suscribirse para más contenido fascinante del mundo financiero. Nos vemos en el próximo video.